Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy está sucediendo una de estas efemérides que desgraciadamente van pasando como que a segundo plano, se olvidan. Y por eso la idea de hacer este material, porque es un evento en realidad muy importante para nuestro Tepetlixpa. El día de hoy, exactamente 6 de junio, se cumple 100 años de haber sido creado el ejido de Tepetlixpa. Es un acontecimiento que, repito, no debemos de dejarlo y para eso les preparé este pequeño material. En los antecedentes primero vamos a platicar de algo. En el año de 1915, en plena revolución, el presidente se llamaba Silvestre Meléndez y le hizo una petición directamente a Zapata para que un rancho que se llamaba San Antonio, que según la carta que le envió a Zapata, lo había ocupado la hacienda de Atocpa, fuera pues expropiado, por así decirlo, fraccionado y entregado también a los pobladores de Tepetlixpa de ese entonces para que tuvieran un pedacito que sembrar. Ese sería el primer antecedente, vamos a llamarlo agrarista, de Tepe. Sin embargo, no se va a ver reflejado eso hasta 10 años después, como les acabo de decir, el 6 de junio de 1925, que es cuando se da la primera dotación. Quiero hacer un comentario breve. Si ustedes buscan en internet se van a encontrar que aparece como dato de fundación el año de 1944, ¿sí? Ya en la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, esa es una ampliación que se dio del ejido. El núcleo original, y que ustedes pueden buscarlo ahí en el padrón histórico del Registro Agrario Nacional, menciona el 6 de junio de 1925 y tiene mucha lógica en un contexto nacional. Me explico brevemente. En mayo de 1925, Plutarco Elías Calles comenzó una política agraria muy intensa que incluso fue parte de su campaña, ¿no?, para presidente, en la que él pretendía que se diera un reparto agrario ya más intensivo. Cuando Calles llega al poder, trae esta idea, repito, de la pequeña propiedad. Quiere que no sean afectadas las tierras que de por sí ya son productivas, porque él dice sensatamente, si rompemos lo que de por sí ahorita ya está mal, pues va a decaer la producción. Pero aquellas tierras que ya no estén laborándose, que ya estén abandonadas, pues sin problema vamos a fraccionarlo. Entonces hay que traer aquí a cuento a la hacienda de Atlapango. Para esos años de la revolución, después de la revolución, la hacienda estaba ya en ruinas. Sí, fue quemada en el año de 1918 y quedó completamente destruida. Entonces regreso a mi punto. Como la hacienda está abandonada, no hay mayor problema en que sea fraccionada para que se haga ese reparto. Ahora, otra cosa importante, la política de Calles empezó en el mes de mayo. Entonces debemos de considerar que Tepe fue muy afortunado porque prácticamente un mes después de empezar la política presidencial del reparto agrario, se crea el ejido de Tepetlixpa. Bien, ahora toquemos un punto un tanto delicado, que es la extensión del ejido, ¿sale? Aquí voy a regresar a mi apunte, pero bueno, ustedes lo pueden consultar, por cierto, en la biblioteca. Pueden encontrar la monografía municipal y ahí están estos datos. Según estos datos, fueron 632 beneficiarios. Nadie fue especialmente el que lo promovió. Repito, fue la política presidencial. Y se les dieron 550 hectáreas. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una diferencia de casi 100 personas que no recibieron directamente una parcela. Cuando hacemos el comparativo con nuestras delegaciones, por ejemplo, Cuecue se dotó hasta el año de 1926 con 352 hectáreas, pero ahí eran 88 beneficiarios. Si se dan cuenta, son 88 personas y 300 hectáreas. Y el caso más grande es el de Nepantla, que esa se dotó ya más lejos hasta el año de 1930 y 84 personas o beneficiarios recibieron 592 hectáreas. Entonces, estos datos, que también son del RAN, nos permiten ver, obviamente, que era una población grande la de Tepe, pero por alguna razón no pidieron más parcelas. ¿Esto cómo se explica, no? Hay por ahí la leyenda negra, ¿no?, de que ustedes lo han escuchado quizá, de que en el momento del reparto agrario
el general José Contreras no acudió a una cita con Everardo González porque le tenía miedo, y eso hizo que el ejido de Juchitepec, por lo tanto, fuera o es más grande que el de Tepe. Pero en realidad, más allá de la leyenda negra, aquí el asunto es una lógica también histórica. Tepetlixpa tenía también muchas pequeñas propiedades. Antes de la revolución existían muchas personas que arrendaban terrenos en los montes del Jardín, un poco más lejos ya de Tepe, vamos a decir en un triángulo que hay entre Tepe, Cuecue y Nepantla, y pues francamente eran tierras que les pertenecían. No había una necesidad de tener más tierras porque ya de por sí tenían terrenos. Entonces, más allá, repito, de la leyenda negra, creo que habla bien de nuestros ancestros. No fue un afán de aborazarse, de pedir más, sino decir, si yo ya tengo mi terreno, ¿para qué quiero más? Obviamente eso es una cuestión quizás psicológica, ¿no? Que yo no soy quien para explicarla, pero que también no previó al futuro, ¿no? O sea, sí vio en el momento, habla bien del momento de modestia, de tranquilidad, pero no pensó a futuro que quizá, obviamente las familias iban a crecer, iban a haber más hijos, iban a haber nietos, y pues luego qué iba a pasar con esas propiedades. Eso da lugar a que hay un caso, ustedes lo saben también, excepcional, de que el pueblo de Tlacotitlán tiene su ejido en Tepetlixpa. Entonces eso también, pues bueno, es algo de hacerse notar, ¿no? Ahora breve, un dato sobre la organización de ese ejido en sus primeros años. En primera instancia siguió la idea o funcionamiento de las haciendas, es decir, tuvo una estructura en la que habían personajes como el guardamazorcas, el guardacosechas, que eran personas que les pagaban para andar cuidando eso, los linderos, para que no hubiera problemas ahí de las tierras, pero básicamente para que no se robaran los elotes, ¿no? Sí he encontrado documentos y anécdotas de que los camiones pasaban y se robaban rápido los elotes, entonces había gente que lo hacía, pero eso no es una invención del ejido, eso ya existía desde la época de Don Porfirio. Así que tuvo un momento de buen peso político el ejido, pero eso fue ya entre los años 40 y 50, después del cardenismo. Entonces eso hace interesante ver que algunos presidentes municipales, antes de ser presidentes, fueron ejidatarios, ya sea secretarios o presidentes del comisariado ejidal. Es el caso de Federico Lima, de Rosendo Méndez, también Bulfrano Pastrana fue ejidatario, Julio Soriano, más bien él fue comunero, pero vamos, también era parte de este tipo de organizaciones. El general José Contreras también, incluso él fue algunas veces, fue secretario también y tesorero de. Entonces como que tuvo su momento político en que lo supieron capitalizar, y repito, 5 presidentes salieron del ejido, ¿no? Eso es algo importante que comentar. Y previo a eso, que también durante la época de Cárdenas, pues vivió su mejor momento, ¿no? El ejido de Tepe, eso sí hay que decirlo. Y entonces también tuvo pues una organización fuerte. Fue cuando se les dio ya más como que capacitación, cuando se fortaleció, y pues también cuando más problemas tuvieron, ¿saben? Porque el general Cárdenas patrocinó la creación de las guardias rurales, en donde a los agraristas se les armaba para protegerse de las guardias blancas. En algunos estados del país había el problema de que los grandes latifundistas, los grandes rancheros, no veían con buenos ojos a los agraristas, a los ejidos, es decir, y entonces los atacaban, habían problemas a veces armados, y entonces para solucionarlo el gobierno creó estas guardias. Entonces el problema es que originalmente debían de ser ejidatarios, y con el paso del tiempo cualquier persona de donde viniera podía ser parte de esta policía rural. Entonces imagínense que gente que no sabías tú de dónde venía, o que de por sí era bravucona, o era altanera, o vamos, ¿no? Échenle alcohol y súmenle que andaba armado, pues entonces se creó un gran caos. En Tepe poco se vivió, pero sí habían muchos problemas, muchos roces entre esta guardia que se sentían soldados contra la policía municipal. Chocaban, pero el caso más grave es en los años 40 en el pueblito,
Ahí en Cuecue los enfrentamientos con las guardias fueron muy fuertes porque se sentían con un poder muy grande, que de hecho sí lo tenían, repito, andaban armados, ¿no? Y pues casi no les gustaba obedecer a la autoridad civil. Hasta que eso se eliminó por completo, sí fue un problema que también tuvo el ejido, y pues realmente nunca hubo ningún problema real de que algún hacendado ranchero quisiera quitarles tierras. Y finalmente, perdón por este ya largo cápsula, pero creo que es importante, ¿no?, que lo podamos platicar. Repito, es una efeméride muy importante, 100 años de nuestro ejido, y pues no podemos permitir que pase en blanco, ¿verdad? Al día de hoy, ¿qué pasa con esto? Nosotros sabemos que hay un crecimiento de la población muy importante en Tepe. Estamos ya más de 20,000 habitantes. También sabemos que muchos de estos parcelas ya quedaron dentro del núcleo, y esto pasó desde una fecha muy temprana. Y pues ahora lo que queda quizá es la regularización, ¿no? O sea, entender que pues bueno, ya son parte de la población, pues tiene que cambiar también su vocación, ¿no? Tiene que entrar ya una regularización, o al menos es lo que yo creo desde mi posición. Finalmente, una invitación. Creo que el problema que yo veo como investigador, ¿no?, difusor de nuestra historia, de nuestra cultura, nuestras costumbres, es que tenemos también que armar muchas pistas y tenemos poca información porque no ha sido bien generada. Entonces, todavía está pendiente, por ejemplo, que mucha de esta información la pudiéramos checar en el propio archivo del ejido. Entonces creo que se deben de gestionar mejor esos archivos, ¿no? Pasa lo mismo con el archivo que debe de gestionar el Calvario. La invitación a que también todas las organizaciones gestionen, hagan su archivo. El Facebook no es un archivo. El Facebook no nos sirve para estas cosas, ¿no? Tenemos que generar actas, o lo que hagamos, ¿no? Pónganlo por escrito, de verdad, nos los van a agradecer nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Porque les vamos a dejar un testimonio claro de cómo fueron las cosas. Entonces, pues la invitación es a que se gestionen bien esos archivos para que se lleve un buen seguimiento de cómo han sido las transformaciones y también qué momentos importantes tienen que haber en estos procesos. Y de mi parte, pues la invitación, como siempre, preocupémonos por nuestra memoria. No es nada más el dato así como para quedar bien y tener un tema de conversación. Realmente nos ayuda a entender muy bien por qué estamos como estamos. Enhorabuena para todos los ejidatarios. 100 años, su primer siglo, disfrútenlo mucho, cuídenlo mucho. Y pues aquí estamos compartiéndoles más datos sobre nuestro querido Tepe. Que tengan excelente día y nuevamente felicidades por el primer siglo del ejido de Tepetlixpa.